El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 20 al 26, titulado El carácter de un cristiano, celebrado el 30 de agosto del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 20. La palabra de Dios, Christian, dice así: Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza muy grande para nuestro corazón y que aprendamos mucho de este pasaje. Si nos quieres, por favor, guiar en una oración, Francisco Javier, pidiéndole a Dios que nos enseñe muchas cosas en este pasaje. Buenas noches, Señor. Muchas gracias por tu paciencia de tenernos todos los jueves aquí a escuchar tu palabra y aprender de ti. Te pedimos, Señor, por toda la gente que no ha llegado, que lo traigas con bien, que no tarden para que no se pierdan las enseñanzas, Padre. También te pido por nuestro corazón que tú lo prepares para que todo lo que nos quieres decir el día de hoy a través de Carlos dé mucho fruto en nuestro corazón y lo pongamos por obra en cuanto podamos, Padre, lo más pronto posible. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesucristo Jesús. Amén. He titulado este estudio El carácter de un cristiano, porque ahí en el Sermón de la Montaña vemos cómo debe de ser un cristiano. Un cristiano debe tener estas características en su vida. Y decíamos nosotros la semana pasada, Vero, que Lucas está irrefutablemente dándonos evidencias, muchas evidencias, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios mismo. Y a través de estos 6 capítulos hemos visto cuántos testimonios, cuántas cosas nos dice Lucas de que no hay duda de que Jesús es Dios. Inclusive Jesús mismo dice ahí en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Somos lo mismo. No hay diferencia entre el Padre y yo. Un Dios en 3 personas. Pero yo creo que no hay más fuerte evidencia para saber, para constatar, para probar sin lugar a duda de que Jesús es Dios que las enseñanzas que Él nos da. Como dijo Napoleón antes de morir, si Cristo no existió, pues hagamos Dios a quien lo inventó, porque realmente esto es maravilloso lo que encontramos aquí en este libro. Y las enseñanzas de Jesús fueron tan importantes, tan penetrantes, tan intensas, que transformaban los corazones, que quizá puede ser la evidencia más fuerte, más clara de que Él es Dios. El gran predicador y maestro que jamás ha existido en todos los tiempos. Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7,
28 y 29, dice así, que es precisamente como termina el Sermón de la Montaña. Quiero decirte que el Sermón de la Montaña está ampliamente en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y en Lucas está más pequeño, como que es un pequeño sumario, no tiene tanto. Y al final del Sermón de la Montaña, mira lo que dice para que veamos cuánto impactaban las enseñanzas de Jesús. Capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en otro pasaje, ahí en Juan 7, más adelante, en el último de los evangelios, Juan 7, en el versículo 31 y 32, vamos a ver, dice Juan 7, versículo 31, Juan 7, versículo 31, dice la palabra de Dios, y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y luego más tarde, ahí mismo en Juan 7, pero el 45 y 46, dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis prendido? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Realmente vemos que su autoridad era autoridad divina. Era Dios mismo hablando, Dios encarnado hablando. Juan 3:31, Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan 6:38, aquí mismo en Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 51, en ese mismo capítulo. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 13:3. Juan 13:3. Dice Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que iba al Padre. Y con esa autoridad hablaba Jesús, inclusive con tanta autoridad para perdonar pecados. Eso era muy fuerte, porque se consideraba que solo Dios, se sigue considerando así, solo Dios puede perdonar pecados. Lucas 5, 20 al 24. Lucas 5, 20 al 24. Lucas 5, 20 al 24. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¿Sí?
Bueno, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas en la tierra, en el cielo. Él es Dios. ¿Sí? Mateo 28, 18. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ese es Jesús. Se presentó como el único camino a Dios. Imagínate qué fuerte, Diego, debió haber sido que Jesús citara, ¿verdad?, ese versículo de Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Uf, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte versículo. Es el único que se ha atrevido a hablar tan fuertemente y de una manera tan absoluta. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Por lo tanto, todo lo demás es mentira. Yo soy la verdad. Muy, muy fuerte. Así era Jesús. Y muchas otras cosas que dijo de sus enseñanzas. Él dijo ser la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el versículo de Juan 8:12. O allá en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el versículo. Bueno, pues Jesús confirmó la autoridad inclusive de la Biblia, como la Biblia es la autoridad, y Jesús no la hizo a un lado, sino al contrario, la confirmó como la palabra misma de Dios. En Mateo 8:18, Mateo 5:18, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios, cada frase, cada palabra, viene de Dios. Y Él lo dijo así. ¿Sí? Pues, o en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Bueno, pues las enseñanzas de Jesús realmente sí fueron muy, muy fuertes. Pero el hombre ridiculiza las enseñanzas de Jesús. Las piensa que son tontas, las piensa que son obsoletas, las piensa que son imprácticas para un mundo que se desarrolla con otra filosofía muy diferente. Y claro, el hombre pues no quiere atender lo que dice Jesús. Sin embargo, yo pienso que el Sermón de la Montaña, de lo cual vamos a hablar en esta noche, es sin duda el más grande ejemplo de cuán lejos está el hombre de Dios. Lo que va a decir el Sermón de la Montaña y lo que dice el hombre allá afuera está tan opuesto que ya no podríamos ponerle más distancia. Y que el hombre, cuando lee el Sermón de la Montaña, le parece ridículo, tonto, absurdo, que no es digno ni de leerse, mucho menos seguirse. Y sin embargo, vamos a ver qué bonito las enseñanzas que para nosotros tiene este Sermón de la Montaña. El pensar que la pobreza, que el hambre, que la aflicción, que el rechazo son fuente de bendición, de riqueza, de contentamiento y de honor a Dios, tenemos que estar muy fuera, ¿verdad? Estás medio loco, ¿cómo crees? Esos no son los valores que da el mundo. El mundo tiene exactamente los valores opuestos, pero tenemos que entender también qué quiere decir eso. Queremos empezar diciendo aquí con este Sermón de la Montaña en Lucas. Vamos al pasaje que vamos a ver en esta noche. Lucas capítulo 6, empezando en el versículo 20. Jesús dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos. Bien importante,
El Sermón de la Montaña tiene principios que son imposibles de seguir, imposibles de que nosotros veamos que son útiles, a menos de que Cristo sea el Rey de tu vida. Estamos hablando en chino, bueno, mejor en alemán, ¿no? Olvídalo, ¿verdad? Pero que nuestro alemán está muy... Entonces, pues no entiendo nada, ¿sí? Sí, porque el Sermón de la Montaña está basado en que tú eres un seguidor de Cristo y que sus principios y sus valores son los que tienen realmente fuerza y no los valores que tiene el mundo allá afuera. Por lo tanto, vamos a ver cómo estos principios son difíciles de aplicar, son imposibles de aplicar sin tener a Cristo en tu corazón. Sin haber tenido una regeneración interna, sin tener la manifestación de Dios en tu vida, como dice Juan 3, que le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, a lo mejor eres muy religioso, te sabes toda la religión judaica perfectamente y sigues todos los rituales del judaísmo, pero tú no puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo, a menos de que interiormente tengas un cambio en donde Cristo sea el Rey de tu vida. Si no es el Rey de tu vida, no tenemos nada que hablar, no me vas a entender, porque lo que voy a decir no te va a dar ningún sentido. ¿Y de qué habla el Sermón de la Montaña? ¿De qué crees tú que habla el Sermón de la Montaña? Pues del único tema que Jesús tenía. ¿Cuál es el único tema que Jesús tenía? La salvación del hombre. ¿Cómo va a llegar el hombre al cielo? Ese es el tema de Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allá en Lucas 19:10 dice ese versículo. Entonces, ¿de qué va a hablar Jesús durante esos 3 años que estuvo en la tierra predicando públicamente? Pues de ese tema. Y el Sermón de la Montaña tiene ese mismo tema. El tema de la salvación del hombre. Es un sermón de salvación. Era el que enseña que el hombre es un pecador, que el pecado lo tiene separado de Dios y de que nunca podrá llegar al cielo, porque los pecadores no entran al cielo. Y eso es el problema del hombre. El hombre ha pecado y el hombre no tiene compañerismo con Dios. El hombre nunca llegará al cielo por su pecado. Ayer estaba yo dando un estudio en otra casa y entonces veíamos la universalidad del pecado. Todos hemos pecado, todos. Y creo que más de una vez, ¿no? Y por lo tanto, como pecadores que hemos pecado más de una vez, ¿cuáles son tus posibilidades de que entres al cielo, Mina? 0. Un solo pecado y tú no entras al cielo nunca, ¿no? Porque Dios exige perfección. Oye, pues está bien difícil. El cielo probablemente está vacío, porque ¿quién va a entrar al cielo? ¿No? El que está lleno es el infierno, están todos, porque todos los pecadores van para allá, ¿no? Así es. Y le preguntarías tú a Dios, entonces Dios, ¿para qué hiciste un cielo tan grandote si no hay nadie? No, porque sí van a entrar muchos, pero van a entrar muchos basados en lo que yo voy a resolver para el hombre, que es su salvación. Yo me voy a hacer hombre, yo voy a ir y derramar mi propia sangre en la cruz, pagando los pecados de todo aquel que cree en mí, para que ellos, basados en mi sacrificio, entren al cielo. Y bueno, sí va a haber muchos que llegarán al cielo, ¿verdad? Uno de ellos voy a ser yo. Yo voy a ir al cielo. ¿Tú sabes eso, Juanjo? ¿Yo voy a llegar al cielo? Claro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Porque Cristo pagó por mis pecados y ese pago me lo apropié y yo voy al cielo basado en lo que Él hizo, nunca basado en lo que yo hago. No entro nunca. ¿Sí? Pero sí, entonces muchos de nosotros entraremos al cielo y ese es realmente
el tema de el sermón maravilloso el sermón de la montaña, ¿sí? El hombre tiene un problema gravísimo que se llama pecado. Y lo tiene desde que nació. Viene desde Adán. Lo traemos en la sangre. Tú ves un bebé y tú dices, oye, ¿y quién le enseñó que le va y le pega con la sonaja al otro? Y se la quita. Oye, ¿quién le enseñó que se quiere quedar con todas las sonajas él solo, verdad? Pues ya lo traemos. Ya lo traemos en Yo nunca tuve que tomar un curso de maldad. Nunca. Y soy un experto en ello, ¿sí? Porque lo traigo en la sangre. Entonces dice Jesús, tú eres un pecador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver tu problema? Es más, el pecado es tan grave que ha traído la muerte. Le dijo Dios a Adán, el día que tú comieres de ese árbol, que te estoy diciendo que no comas, ese día ciertamente morirás. Y todos los hombres mueren. No hay hombre que se escapa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El que no muriera, ese hombre es porque no pecó. Pero eso no existe, ¿no? No hay nadie que haya o que tenga, que no pase por la muerte. Porque el pecado es muy, muy grave. Y eso es lo que viene Jesús a decirnos. Oye, el pecado es gravísimo. ¿Qué vas a hacer? Parece que no es grave, porque bueno, pues las distracciones del mundo te hacen que te olvides de eso. Y si le pegas a tu mujer, pues ay, de alguna manera se resuelve. O si haces esto, si haces aquello, ay, no pasa nada. Pero ahí está, ahí está, y ahí está. Y la consecuencia de ese pecado es que tú te vas a morir. Y después de la muerte viene, dice la Biblia, el juicio. Y Dios te pedirá cuentas por esos pecados. Y más que por esos pecados, por ese pecado, por esa naturaleza que tú tienes de pecado. Y Jesús dice, pero yo tengo la solución. La solución soy yo mismo, que te regalo la salvación basado en que yo pago por tus pecados. Vamos a leer Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 8, versículo 34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú pecas una sola vez y ya no sales, es peor que la droga, ¿no? Y entonces ya eres un pecador. Y pecas y pecas y pecas y no puedes salir. Y tú dices, yo quiero salir, por favor sáquenme, abran la puerta. Y no hay manera. Y haces tus resoluciones de año, Mina los hace cada año. Voy a ser buena, y no, ahora sí ya esto y lo otro, y cuánto, ¿verdad? ¿Y qué pasa el día 2 de enero? Ya hasta perdimos la lista. Ya no hay nada que sí. Es verdad, no salimos. Pero sí queremos cambiar. Pero de alguna manera no podemos. Y entonces el versículo 36 tiene la clave, aquí mismo en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, cuando yo acepté mi calidad de gran pecador y le pedí a Cristo que entrara y me cambiara, ese día Él abrió la prisión en donde yo estaba esclavo. Y claro que me ha sacado con muchas cosas en donde ha habido un cambio muy bonito que yo nunca pude haber llevado a cabo. Y otras cosas que siguen trabajando para una vida de victoria, para una vida de abundancia aquí en la tierra. Ese es el Cristo que vino a anunciar que Él tenía esa posibilidad de hacerlo por nosotros. Y el Sermón de la Montaña ciertamente tiene ese tema. Juan 5:24, otro versículo realmente muy, muy bonito, que nos dice de lo mismo. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero bueno, el Sermón de la Montaña y todas las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas muy fuertes, porque Jesús no quiere medias tintas.
nosotros también nos hemos hecho un Dios muy, muy cómodo, Mari Carmen, ¿sí? Muy cómodo, mira, yo no le pego al otro, pues hago algunos rezos, algunas cosas y ahí la llevo, estoy muy bien con Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú realmente lo sigas. Dios quiere ser número uno en tu vida, inclusive ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Él dice, si tú quieres ser cristiano, necesito que realmente lo seas. No que seas cristiano de media hora o de 2 horas. Ahí los sábados los judíos van a la sinagoga y se quedan toda la mañana ahí. Sí, pero el domingo y el lunes ya están haciendo otras cosas. ¿Y qué pasó con las enseñanzas del sábado que tú ahí recibiste de la palabra de Dios? ¿Sí? No, el que dice que es cristiano debe andar como él anduvo, dice el versículo 1 de Juan 2:6, ¿verdad? Necesitamos realmente poner a Cristo como número uno en nuestra vida. Y el Sermón de la Montaña nos va a decir realmente esas cosas. El Sermón de la Montaña no fue diferente a sus diferentes sermones que él dio, y aquí lo presenta y lo divide realmente en 2. Este pasaje de Lucas, 4 bienaventuranzas, Mateo tiene 8, dice más, 4 bienaventuranzas y 4 maldiciones. Y las vamos a ver como si tú sigues a Dios, tú tienes bendiciones. Si tú no sigues a Dios, tú tienes maldiciones. ¿Sí? Entonces, número 1, y vamos a ver estos 2 puntos. Número 1, bendiciones, y número 2, maldiciones. ¿Qué capítulo? Vámonos precisamente al capítulo 6, que es donde estamos estudiando. Capítulo 6, en el versículo 20, ahí empiezan las bendiciones que Cristo nos va a dar en este sermón. Perdón, ya me fui a Mateo, no es Mateo, es Lucas 6. Lucas 6, ahí está. Otra vez, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, es muy importante que sepamos que el Sermón de la Montaña fue dirigido a sus discípulos. Decíamos la semana pasada que la gente se agolpaba para oír a Jesús, y había 3 clases de gente. Estaban sus discípulos, sus apóstoles, los 12, estaban otros discípulos que lo seguían más atrás y muchos de los cuales finalmente lo dejaron porque sus palabras eran muy fuertes, y estaba la multitud un poquito curiosa que venía no a saber qué sacaba, ¿no? Y cuando él empieza a dar el Sermón de la Montaña, que hay mucha gente que lo está oyendo, porque la gente se sienta allí al pie de la barca de Pedro para escuchar a Jesús, ¿sí? Él dice que el Sermón de la Montaña era para sus discípulos. Porque otra vez, el Sermón de la Montaña es para las personas que siguen a Jesús. Sí, el Sermón de la Montaña no es para los demás, ni le entienden. Y vamos a ver que mal interpretado, tantas gentes a veces me lo citan y me dicen, no, pero el Sermón de la Montaña dice esto. No, no dice eso para nada. Vamos a verlo con cuidado y tú verás que es muy diferente. Entonces, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, no quites el dedo de ahí, te voy a decir lo que dice Mateo en el mismo pasaje, iniciando ahí en Mateo 5.1, dice la palabra de Dios. Mateo 5.1 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. ¿A quién? A los discípulos, ¿verdad? Entonces, este sermón es para todo aquel que quiere ser un seguidor de Cristo. Para todo aquel que es un seguidor de Cristo. Un cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Pequeño Cristo. Seguidor de Cristo, ¿no? Cuando decimos, yo soy cristiano, bueno, estamos identificándonos con Cristo. Estamos diciendo que estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? No como oyes ahí en el radio que dicen, pues ayer mataron a 3 cristianos allá en el Medio Oriente. Bueno, ¿qué cristianos habrán sido, no? Diciendo una palabra muy común que no tiene ningún sentido. No, cristianos quiere decir seguidor de Cristo. Vamos a ver estas 4 bienaventuranzas de las cuales nos habla Jesús en este pasaje. Y dice, bienaventurados vosotros los pobres,
porque vuestro es el reino de los cielos. Y aquí viene esta primera bienaventuranza en donde habla de los pobres. Bienaventurados los pobres. Y la palabra pobre es la palabra de realmente estar destituido de todo. Una palabra que, bueno, esta persona no tiene zapatos, esta persona no tiene para comer, esta persona está en total, absoluta pobreza, ¿sí? Y pues entonces decimos, oye, entonces los que sí tienen un techo, esos no son bienaventurados. Los que pues tienen un coche y a veces hasta dos, ¿esos qué? No son bienaventurados ni bienaventurados, nada más los pobres, ¿sí? Yo no creo que Jesús está diciendo eso, ¿sí? Inclusive Salomón, o el que escribió los proverbios, le pide a Dios no ser pobre, pero es para no blasfemar contra Dios. Vamos a leerlo, está en los proverbios, en medio de la Biblia, en los proverbios capítulo 30, proverbios capítulo 30, en el versículo 8. Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces Dios mismo no quiere que nosotros seamos pobres y nos da los medios para tener lo suficiente, ¿verdad? Y nos da una inteligencia para estudiar y para ser diligentes y para aprender algo y servir a los demás y de esa manera tener un sustento para comer. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Cuando dice bienaventurados, bienaventurados los pobres. ¡Ah! Él está hablando de bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que están totalmente sin nada, internamente aquí en el espíritu. ¿Y de dónde saco yo esa, que interpreto yo eso? ¿Que es una interpretación mía o qué? No, señor. Nos vamos al mismo pasaje de Mateo, Mateo 5, y ahí Mateo sí nos lo describe con gran exactitud. Mateo 5, versículo 3. Mateo 5, versículo 3, en donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Ah, ahora sí entiendo. Bienaventurado aquel que llega a entender con exactitud que no tiene nada aquí adentro, que hay un gran vacío, que no está bien con Dios, que ha seguido sus propios caminos, que está en bancarrota espiritualmente. Independientemente de cuánto tenga materialmente, puede tener mucho dinero, puede tener poco dinero, no importa. No está hablando de la pobreza material, está hablando de la pobreza espiritual. Bienaventurado aquel que se da cuenta de que está gravemente enfermo. Bienaventurado aquel que dice, tengo que ir con el médico, ya no puedo con el dolor. Estoy muy enfermo, estoy terriblemente enfermo. Bienaventurado esa persona. Y va de gane, es el 90% de la curación cuando admite que está enfermo. El que no admite que está enfermo, ese sí que está mal. Lo ves todo mal, ¿verdad? Y dices, oye, no, yo estoy muy bien. Uy, pues, no se va a sanar nunca. Oye, ve con el médico. Admite que tú estás mal. Bienaventurado aquel que admite que tiene algo que le falta en el corazón. Bienaventurado aquel que dice, ¿sabes qué? Tengo esto y tengo lo otro, y ya fui a París y ya regresé, y ¿sabes qué? No, me falta algo, estoy vacío, tengo enfermedad del alma. Y eso fue lo que a mí me pasó y por eso yo vine a esto. Yo tenía todo y no tenía nada. Había un gran vacío en mi corazón. Y yo iba de gane, admitiendo mi vacío. Si te sabes la historia de esta persona, ¿verdad? Que va con el médico y que le dice, por favor, doctor, cúreme, yo estoy muy enfermo.
Bueno, ¿qué le pasa? ¿Dónde le duele? No, si no me duele nada, pero yo estoy muy mal, tan mal que ya no quiero levantarme en las mañanas. Bueno, pues vamos a hacer un estudio, a ver, es la presión y abre los dientes ahí, no sé qué, la boca, a ver, no sé qué. Y pues realmente está muy bien este señor. Entonces usted tiene una enfermedad de acá de la mente. Pues mire, lo que usted tiene que hacer es viajar para que usted se distraiga. No, yo he viajado muchísimo. Bueno, tiene que leer libros. No, yo tengo ya títulos de lo que usted quiera, de grandes doctorados y cuánto. Ya no sabe el doctor qué decirle. Bueno, pues, ya sé. Lo que usted tiene que hacer es ir a ver a Garrick. Porque Garrick es el payaso del pueblo. No hay ni boletos para entrar. Realmente es maravilloso lo que este hombre hace. Y le dice, Señor, yo soy Garrick. Estoy muy mal. Le puenteo a todo el mundo. Pero yo estoy muy mal. Bienaventurado aquel que se admite que está mal. Y te da una gran promesa. Mira lo que dice aquí la promesa para esa persona. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo me sentí tan mal en ese 1977 y corrí a Dios, Él me curó. Y lo primero que me regaló fue mi boleto al cielo. Me lo regaló basado en lo que Cristo había hecho por mí en la cruz. Sí, bienaventurado aquel que es pobre de espíritu, porque corre a Dios. La primera de las bienaventuranzas. ¿Sí? La segunda de las bienaventuranzas no es muy diferente. Dice aquí en este versículo 21, aquí en Lucas, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y otra vez, ¿de qué estar hablando? ¿De la persona que no ha comido en toda la semana y es bienaventurado? ¿Debemos nosotros entrar en una dieta rigurosa de 40 días sin comer para tener más bienaventuranza y ser realmente bienaventurados? Y dice Mauricio, no, yo ya dejé de comer 42 días. Yo soy más bienaventurado que tú, que nomás llevas 18. ¿Será eso? No, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando del hambre de Dios. Y lo vemos también otra vez en Mateo, porque Mateo sí lo describe con mucho más fuerza. Ahí en Mateo 5, en versículo 6. Dice Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos que entender que también qué quiere decir eso. Bienaventurados los que tienen, el original, sed y hambre de justificación, de ser justificados ante Dios, de estar bien con Dios, de querer tener una verdadera comunión con Dios. Ellos son bienaventurados. La persona que tiene hambre, Dios, te estoy buscando, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo, estoy muy mal, necesito que llenes mi alma, necesito que me cures. Eres bienaventurado cuando estás en esa búsqueda, porque ciertamente encontrarás a Dios. El que busca encuentra. Y me buscaréis y me hallaréis, dice Jesús, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, lo dice en el Antiguo Testamento y en Jeremías. ¿Sí? Porque Dios te está buscando a ti, y si tú lo estás buscando a Él, pues rápidamente se encuentran. ¿Sí? Sí, bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Salmos 42, Salmos 42, dice la palabra de Dios aquí en los Salmos 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. Como el siervo, Salmos 42, 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La segunda bienaventuranza tan bonita, ¿verdad? Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia de Dios. ¿Por qué? Porque será saciado.
porque Dios te da contentamiento, porque la palabra de Dios es comida para el alma y sacía plenamente. Y la palabra saciar que vemos aquí en el original es este animal que ya no puede comer más porque ha comido todo lo que ha podido y está totalmente satisfecho. Y la promesa es grande, ¿sí? ¿Tienes hambre? Yo te voy a dar lo que necesitas para que estés totalmente saciado. Y la palabra de Dios sí sacía. La palabra de Dios sí nos da resultado. Lo que no hace el mundo. El mundo no da satisfacción. Ya compré el coche nuevo. Ya tengo esto, ya tengo aquello. Y sigo igual. A lo mejor por un día o dos estoy muy entusiasmado con ese coche, pero después me doy cuenta que es el mismo artefacto que el mundo ofrece cada año. No sirve. El único que da total satisfacción es Dios. Bienaventurado aquel hombre que encuentra esa verdad. Y la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a reír. A veces pensamos que esta vida es una tómbola de luz y de colores, ¿verdad? En donde la pasamos muy rico, muy suave. Eso no es cierto. Este es un valle de lágrimas. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay enfermedad, hay muerte. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que toman la vida en serio y buscan a Dios, sabiendo que la vida nada más es una y pronto se va. Y necesito gastarla bien. Y lloro, porque pues veo cómo están las cosas afuera, veo mi propio pecado, cómo soy yo. Yo digo, Dios, qué mal estoy, yo necesito más de ti para que tú hagas cambios en mi vida, porque realmente me va muy mal. Las personas que lloran, dice la palabra de Dios, que ellas serán consoladas, dice Mateo. Mira, vamos a leer el pasaje de Mateo 5, 4, el mismo pasaje, ese es lo que dice el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero Lucas va un poquito más allá y dice, porque reiréis. Porque va a venir risa, va a venir gozo, va a venir fuerza muy bonita a tu vida, ¿sí? Ellos realmente tendrán el gozo de Dios. Muy bien, pues la última bienaventuranza es la que sí está un poquito compleja, porque no la entendemos mucho, a menos de que sí la desgocemos un poquito. Y dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, os vituperen, os desechen por vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Por causa del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. Bienaventurados sois cuando os persigan. ¿Y por qué nos van a perseguir? Porque somos diferentes a lo que dice el mundo. El mundo va corriendo para allá y el cristiano va corriendo en sentido contrario. Bienaventurados cuando realmente ellos ven tu justicia, ven tu santidad, ven tu vida y realmente los ataca mucho, te rechazan, se burlan de ti y muchas veces hasta te matan, como mataron a muchos de los grandes hombres de Dios. Bienaventurado eres cuando tú tienes esa clase de señal, que no es más que las otras tres juntas, Esas tres juntas se manifiestan hacia afuera para que los hombres lo vean y que vean que tú eres diferente. Pero gozaos, viene la promesa, gozaos en aquel día, alegraos, porque igual vuestro galardón es grande en los cielos, porque hay premio para ti cuando llegues a los cielos. Así hicieron con los profetas anteriormente. ¿Por qué no lo van a hacer contigo? ¿Por qué no lo van a hacer contigo si lo hicieron con Jesús? A Él lo mataron, tú sigues a Cristo, pues ¿qué crees que te va a pasar a ti? Pues tendrás el mismo resultado, tendrás el mismo destino. Jesús lo dice ahí en Juan capítulo 15, dice Juan 15, déjame ver si aquí está. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18. Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas.
Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sí? Bienaventuranzas muy extrañas para el hombre que está allá afuera y que no entiende las cosas de Dios, pero que son muy comprensibles para el cristiano que quiere tener realmente ellas para su vida. Y por otro lado vienen las maldiciones. El cristiano tiene todas estas bienaventuranzas, todas estas bendiciones para su vida aquí y para su vida después. El no cristiano, el que no sigue a Cristo, tiene maldiciones, tiene todo lo contrario. Su vida es una vida de tormento, su vida es un infierno en la tierra. Y las vemos aquí también, aquí están, en este pasaje de Lucas 6, en donde las estamos desglosando en el Sermón de la Montaña, y dice, empezando en el versículo 24, mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. No está hablando del rico de dinero. Dios no maldice, no condena a la persona que tiene cosas materiales, para nada. Abraham era un hombre riquísimo, dice Génesis capítulo 13. Job tenía grandes posesiones. O Nicodemo, varias personas en el Salomón mismo. Salomón tenía grandes riquezas. Eso no es lo importante, sino que muchas veces pensamos que eso es lo que nos va a sostener. Y ahí está el error. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Nunca dice raíz de todos los males es el dinero. Para nada. Yo te veo con un reloj ahí bien bonito y ya está. Y pues qué padre, ¿verdad? Pero no hay nada de malo en eso. Pero sí hay mucho de malo en que vivas por ese reloj. Uf, eso sería terrible, que hagas ese reloj tu Dios, ¿verdad? Eso es lo que está mal. Bienaventurados ustedes ricos que se agarran de cosas totalmente tontas, que se esfuman. ¿Sí? Y dice, y les da una maldición. Y les dice, ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Cuando partáis de aquí y vayáis al más allá, no habrá consuelo, porque Dios no será vuestro Dios, ya lo tuviste aquí en la tierra. Y después viene otra maldición, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Personas que piensan que tienen todo, ya no necesito nada. Precisamente en estos días se murió tu jefe, ¿verdad? Y yo le hablé de Cristo. Yo le mandé una carta muy extensa de Cristo. Toda tu riqueza, todos tus logros, tus diplomas, tus reconocimientos no sirven. Lo único que sirve es Cristo. ¿Sí? Bueno, bienaventurados los que tienen hambre. No bienaventurados, malditos los que están saciados, los que piensan que ya la hicieron, cuando nosotros no lo hemos hecho. ¿Sí? Ay de vosotros, número 3. Los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Los que se ríen de la vida, los que andan de fiesta en fiesta. Los que creen que la vida es Acapulquito. No, no es así. Y la última de las bienaventuranzas, de las maldiciones. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Las personas que quieren quedar bien con el mundo y hacen lo que el mundo dice, y el mundo va de cabeza, y entonces tú eres parte de ellos, tú eres del equipo de ellos. El cristiano va totalmente en sentido contrario. Y como los que luchan tanto por obtener más cosas y más juguetes y más dinero y no sé cuánto, y es inútil todo eso porque van a dejar todo eso atrás. Ayer terminamos la historia de María Slessor. No sé si sepas quién fue María Slessor. El mundo no se acuerda mucho de ella. Sí se acuerdan de Napoleón, pero María Slessor, ¿quién será María Slessor? Una gran misionera en el siglo XIX, la primera mujer que entró en las profundidades de África. Una mujer de unos 50 de estatura, con el pelo rojo, pelirroja. Y entonces a esta mujer le tenían miedo los de las tribus porque decían que traía fuego en la cabeza. Pero el fuego lo traía adentro, que se las ponía como campeones cuando hacían las cosas mal. Y estuvo 40 años
en el centro del África. Al misionero en ese tiempo en el África le daban 2 o 3 años de vida entre la malaria, los mosquitos y quién sabe qué, se morían. Ella estuvo 40 años y cambió las costumbres de las tribus hablándoles de Cristo. Tú no puedes matar a los gemelos, que era la maldición. Si son gemelos es maldición, hay que matarlos a ella y a la mamá. Y se la echaban y llegaba ella y pura nada. O cuando se moría el jefe de la tribu, alguien era culpable. Y entonces el brujo de la tribu decía, este y este son culpables. A él, sus hijos, sus esclavos, todos, para que lo acompañaran al más allá. Entonces había una super muerte y ella cambió todo eso. Una mujer que pasó 40 años viviendo por las cosas de valor, por las cosas eternas, acumulando tesoros en el cielo. Cuentan que en su funeral, cuando ella murió, después de estar 40 años ahí en el África, ¿no?, muchas tribus de esos lugares llegaron al funeral. Y alguien dijo, pero qué raro, estas tribus antes no se veían en pintura, se veían y se mataban del odio que tenían y se atacaban, y ahora están todos aquí alabando a Dios por sus cambios que ha traído para con ellos. Bienaventurados aquellos que realmente siguen a Dios, malditos aquellos que toman otros caminos, porque después se encuentran con que no les sirvió de nada. Yo quiero preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás gastando tú tus energías? ¿Cuáles son los valores de tu vida? ¿Para qué vives? A lo mejor dices, pues es que yo necesito más dinero, necesito otro coche, necesito comprar 3 casas, o qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Y la respuesta correcta es: el objetivo de mi vida es servir a Dios aquí. Mientras estoy aquí, tener más de Él, estar saciado con Él y hablar de Él por todos lados, es lo único importante. Realmente eso es lo que debemos de hacer. Una mujer que fue una mujer muy feliz. Cuentan que le escribieron una carta a una amiga y le decía: aquí te mando 50 libras, pero solamente te las mando con una condición, de que las gastes para ti, porque siempre regalaba todo. Y entonces ella le escribió de regreso y le dijo: te regreso sus 50 libras, porque no necesito nada, no sabría en qué gastarlas, más que para los demás. Cosas grandes que hizo ella. Y hay muchos de como esta mujer que sí sirvieron a Dios, que siguieron las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Nos motiva a nosotros a hacer lo mismo. Yo voy a vivir para Dios. Ahora que vino una persona aquí que dijo: yo no quiero aprender alemán. ¿Para qué? ¿Para qué quiero aprender alemán? No, me interesa. Y me preguntaban a mí o aquí a la casa: ¿por qué están aprendiendo alemán? Porque tenemos un grupo para Dios en Alemania y queremos hablar de Dios allá. O en China, y tuvo que aprender varios idiomas allá en el África. Entonces cambia todo, porque tiene un sentido para Dios. ¿Qué estás haciendo tú para Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a ver para adentro, allá donde solo tú puedes ver. Y yo te pregunto, ¿qué ves tú ahí? ¿Vacío? ¿Una vida sin significado? ¿Un siempre buscar y nunca llegar? Bienaventurado el pobre de espíritu. Ojalá y veas eso y busques a Dios. Y así, con los ojos cerrados, yo quiero que veas hacia adentro, y si Cristo no está en tu corazón, como el dueño,
como el Señor absoluto de tu vida, entonces invítalo a tu corazón. Dile que entre. Dile que se siente en el trono de tu vida. Y entonces las bienaventuranzas serán tuyas. Pídele a Dios en esta noche que entre a tu corazón si no lo tienes ya. Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados, quiero que seas el dueño. Entra ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.